El Partido Popular apuesta por Belchite y por su actual alcalde, Carmelo Pérez, para mantener la mayoría absoluta y alzarse con la alcaldía por tercera legislatura consecutiva. Mantiene la ilusión y las ganas del primer día y se ha comprometido a consolidar el pueblo viejo con ayuda del gobierno central y a reconstruir la pasarela sobre el río Aguas Vivas para crear un corredor verde entre Zaragoza y Teruel. Indudablemente vamos a seguir en la misma línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora y que nos ha hecho conseguir la mayoría absoluta en su día. Por lo tanto, vamos a trabajar por y para todos, por y para Belchite. Indudablemente ahora llega el momento de trabajar este último mes, que ya se ha hecho un trabajo en estos 4 años que cuento que los belchitanos y belchitanas van a tener muy en cuenta. El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, tiene plena convicción y seguridad de que los vecinos de Belchite volverán a dar su confianza a Carmelo Pérez para que revalide su mayoría al frente del ayuntamiento. Que le guía el sentido común, que ha traído prosperidad a su pueblo, que en un contexto de máximas dificultades ha conseguido crecer en población. Y por tanto yo no solo puedo decir como presidente del PP de Zaragoza que estoy orgulloso de tener un alcalde como Carmelo, sino que estoy seguro de que los vecinos van a agradecer el trabajo que viene haciendo y que va a salir respaldado en las próximas elecciones. El líder del PP en Aragón y candidato al Pignatelli, Jorge Azcón, ha defendido el cambio que ha generado Carmelo Pérez en Belchite con el impulso al pueblo viejo, la rehabilitación de vivienda o la atracción de una empresa dedicada al hidrógeno verde. Yo creo que Carmelo se ha preocupado de los problemas estructurales que tiene Belchite y de los problemas del día a día que tienen los vecinos de Belchite. Carmelo ha cambiado Belchite poniendo en valor el patrimonio más importante que tiene Belchite, que es el pueblo viejo. Eso significa que 43.000 turistas cada año vienen a visitar Belchite y que ha significado además que el 10% de todo el presupuesto de Belchite sea gracias a las entradas de poner en valor ese patrimonio. Desde el PP nacional, su vicesecretario general Esteban González Pons ha prometido incrementar la financiación al pueblo viejo, garantizando su compromiso con Belchite y con su actual alcalde. Yo hoy voy a comprometerme con él con incrementar la financiación del pueblo viejo de Belchite y con la reconstrucción del puente sobre el río Aguas Vivas para darle continuidad a la línea verde que viene, a la vía verde que viene desde Zaragoza, para dar una segunda alternativa, una alternativa más al turismo en Belchite. Desde el Partido Popular quieren que las elecciones municipales del 28 de mayo sean el primer paso para derrotar a Pedro Sánchez en las generales de final de año.